habíamos adelantado cuál podía ser el índice inflacionario durante el mes de abril y de hecho en la Ciudad de Buenos Aires ya dio aquel que te habíamos adelantado, que es del 7,2%. Ahora bien, el Gobierno Nacional dice que en el segundo semestre, ya terminados los tarifazos, los aumentos de precios y demás, se viene una baja de la inflación en el orden de 1 o el 2% promedio mensual, más cercano al 1%. Esto ¿podrá ser así en el segundo semestre? ¿Qué opinan los economistas al respecto? ¿Quiénes están para el debate? Andrés Aciaín, Santiago Fraschina, Iván Carrino y Miguel Ponce. Bienvenidos a todos. ¿Creen ustedes que con este 7,2% de este mes, más el efecto multiplicado que puede tener en los meses subsiguientes, en el segundo semestre va a mejorar la situación económica? Yo creo que va a mejorar sin discusión en términos inflacionarios. El debate no es si se llega a 1, 1,5 o 2, como algunos estiman. El tema es cómo se llega. El debate es cómo se llega. Acá hay algún sector del gobierno que está pretendiendo que el mercado interno sea reemplazado por las inversiones. Esto es una ala del equipo económico. Ya las internas han aparecido públicamente, inclusive este fin de semana, ¿no es cierto? Otro sector, los que estamos más vinculados a la producción, entendemos que debiera ser mercado interno más inversiones. Y entonces, seguramente el tema inflacionario va a estar vinculado a esto. Así tratan de secar la plaza de la manera en que se ha venido planteando, vamos a estar en problemas. Con Levax al 38,5% en 35 días, es imposible la actividad productiva. De hecho, hoy se está descontando en Jujuy, en Misiones, cheques al 80%. Así no puede funcionar las pymes. Andrés, ¿qué te parece a vos que puede llegar a bajar la inflación? Mira, hay realmente, obviamente, la meta de inflación que se fijó el gobierno implementando desde el Banco Central un plan anunciado por el ministro Prat-Gay y avalado por Sturzenegger de que el año cerraba en un 25% de inflación como máximo. Claramente creo que ningún funcionario mismo del actual gobierno lo defiende. Está claro que para llegar a ese 25% debería bajar la inflación al 1% mensual y agregarse un tercer semestre, del que ya se está hablando en algunos sectores aliados al gobierno, donde parecería que al final el crecimiento económico y la baja de inflación aparecerían en un tercer semestre, lo que hablaría de una ampliación en 6 meses del año calendario. O sea, ¿vos pensás que no va a llegar al 1 o 2% mensual para el segundo semestre? No, realmente lo veo muy difícil. Nosotros estamos ya con una inflación, nos dio un poco arriba que el índice Cava, 8%, en abril, y proyectamos mayo 4,4%. Ya con ese número de inflación nosotros estamos anualizando una inflación mínima del 40% hacia fin de año, con la perspectiva de que consiguiendo dólares a través del endeudamiento y el ingreso de capital especulativo, planchen el tipo de cambio. O sea, con una perspectiva conservadora, creemos que se puede alcanzar la meta del 40% hacia fin de año, siempre y cuando no se cumpla tampoco los aumentos anunciados por Aranguren, algunos organismos de defensa del consumidor, de que el precio mayorista de la energía, que hoy está en 300 el megawatt, la idea es llevarlo a fin de año hacia 1000. Porque si eso es así, difícilmente se logre la meta del 40%. Yo te diría que lo que está pasando, digamos, en esta primera parte del año, especialmente en abril, es un proceso de sinceramiento de varias variables, ¿no? Por ejemplo, en diciembre tuviste un sinceramiento del dólar, estás teniendo un sinceramiento de tarifas. En abril pegó especialmente el tema de sincerar las tarifas de los transportes públicos, o sea, el colectivo, el subte. Eso obviamente impacta y impacta especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso estamos viendo semejantes registros de inflación que en realidad técnicamente no debería llamarse inflación. Lo que acá tenés es el reconocimiento de precios que estaban recontra atrasados y que en el corto plazo no se ven compensados por la baja de otro. Porque claramente, si uno tiene 100 pesos en el bolsillo y este vaso de agua pasa de costar 50 a 60, claramente me quedan solamente 40 pesos para gastar en otros productos. Entonces, si aumenta esto, tendría que tender a bajar otros. Bueno, en el corto plazo esta dinámica no se ve y lo que se ve es el aumento del IPC. Ahora, esto es, digamos, de una vez, porque una vez que sinceraste las tarifas o por lo menos las llevaste a valores más razonables respecto a la inflación que tenías acumulada, ya está. No es que todos los meses vamos a tener un aumento semejante en las tarifas de servicios públicos. Entonces, lo que hay que mirar de acá en adelante es lo que está haciendo el Banco Central y fundamentalmente lo que está pasando a nivel de desequilibrio fiscal. Esa es la verdadera causa de la inflación y es por eso que veo que va a terminar bajando hacia fin de año
principalmente por la política monetaria del Banco Central, que está siendo bastante contractiva. Les pido que intercambien entre ustedes para que no monologuen, ¿sí? No. Santiago, pero además preguntarte también en relación con las tarifas, si es posible, digamos, o es probable, como el gobierno está anticipando, de que en este primer semestre se producen todos los tarifazos, aumentos de precios, y después ya no. Bueno, a ver, ¿Puede ser esto? Si en el segundo semestre va a haber o no una desaceleración de precio, para el gobierno la única política antiinflacionaria que está pensando para el segundo semestre son, primero, bajar el consumo y una recesión económica fenomenal, o sea, con la caída del consumo eso obviamente puede empezar a generar una desaceleración de algunos precios, y segundo, una apertura comercial. Ahora que van a conseguir los dólares vía endeudamiento externo, también tienen la capacidad de empezar a abrir mucho más la economía de la que la abrieron en el primer semestre, con lo cual van a empezar a importar productos baratos del extranjero, sobre todo en un mundo donde hoy el mundo es vendedor y no comprador, y también esa apertura comercial va a ser una política antiinflacionaria del macrismo, obviamente con una consecuencia de quiebre la pequeña y mediana empresa, que va a tener una situación complicada para poder competir porque le suben los costos por la tarifa, le caen las ventas porque cae el mercado interno, más que le abren la economía, con lo cual quiebre la pequeña y mediana empresa y aumento del desempleo. Esas son las políticas antiinflacionarias que el gobierno de Macri está viendo. Y este mito de la transición, del sinceramiento, digo, ¿transición para qué? ¿Para quién? Perdón, porque digo, para la clase trabajadora, la pequeña y mediana empresa y el comerciante sí la está pasando muy mal. Ahora, el sector concentrado agroexportador está teniendo un aumento de la tasa de rentabilidad gracias a la devaluación y gracias a la quita de las retenciones, y el sistema financiero con esta tasa de interés tuvo en febrero, que es el último dato que tenemos, un aumento del 78% de la tasa de ganancia, con lo cual ni para el sistema financiero ni para los sectores agroexportados concentrados hay un ajuste ni una transición, hay un aumento terrible de la rentabilidad, con lo cual esto es una transferencia de recursos. Me gustaría aprovechar este momento porque, ya que Santiago habla de mitos, creo que hay uno de los grandes mitos que está tratando de instalar cierto sector de la opinión y de economistas, ¿sí? Es esto de que hay una enorme transferencia de recursos hacia los sectores exportadores. Lo que ha pasado en Argentina es que por los últimos 4 o 5 años, especialmente desde la imposición del cepo, se ha asfixiado deliberadamente a los sectores exportadores. Yo tengo el dato acá. El sector exportador, vía cepo cambiario, se le ha confiscado 800.000 millones de pesos debido a la diferencia cambiaria. Al tipo, cuando exportaba por $100, le dábamos 8 pesos, cuando en realidad el valor del dólar estaba cercano a 13, 14, dependiendo del tiempo. Pero uno hace el análisis de todo ese acumulado, le estábamos robando plata a los exportadores. Tienen que pensar en eso. No hay ninguna transferencia ni que le regalamos la rentabilidad. Se la restituimos la que tenía que ser. A mí me interesa otro mito. Este mito de la apertura indiscriminada es ignorar que el 80% de lo que ingresa al país son insumos para la industria, para el campo, para la infraestructura de servicios públicos. Está creciendo la importación de bienes de consumo. Está creciendo la importación de bienes de consumo. De 600 posiciones arancelarias que estaban bajo licencias no automáticas a 1.400. Por lo tanto, todos los sectores sensibles, textiles, calzado, juguetes, más algunas vinculadas a las autopartistas, están todos bajo protección. Perdón, está creciendo la importación de bienes de consumo y en el segundo semestre va a ser mayor. Digo, ¿qué es la famosa alianza? Pero ¿qué es la famosa alianza del Pacífico y todo lo que está hablando Mauricio Macri? Pero tendemos a eso. Bueno, y la apertura comercial de la Secretaría de Comercio, eliminando la de JAI y siendo a otras... Ha sido reemplazado por el mismo sistema. Por la licencia no automática que en el segundo semestre se van a empezar a abrir. Se va a empezar a abrir. Ya las pequeñas y medianas empresas están diciendo que están sufriendo el aumento de las importaciones. Los supermercados están comprando más productos importados y menos a proveedores nacionales, con lo cual es una de las caídas de venta que tienen los productores nacionales. Entonces digo, ya se está viendo y en el segundo semestre se va a amplificar ese efecto. El perfil importador de Argentina, el perfil importador de Argentina es netamente productivo. La queja que tienen muchas pymes es que no les llegaba. No, la queja que tienen muchas pymes es que no les llega. Pero ahora no van a importar los bienes intermedios.
van a Miguel. importar los bienes intermedios, Claro, Miguel. directamente van a importar el bien de consumo que compite con la Solamente producción en heladera nacional. Eso no es sube así. ese Ya tema lo están con un diciendo. acuerdo con los Ya las supermercados. pequeñas y medianas Eso no es. empresas se están quejando del Pero aumento de las se están importaciones quejando de y otras la cosas. caída de la No, no, venta. se están Y quejando del obviamente el 38%, consumo interno. se están quejando Obviamente del la caída del 38% consumo de interés, interno. se están Tasa de quejando interés de la alta, falta de tarifazo. impositiva. Bueno, La verdad, por la eso verdad, digo, el Santiago, contexto disculpame, para la pyme es el disculpame, peor. Santiago, Yo la que verdad, tarifazo si y hubo- aumento de costos, suba de tasa de interés, Así caída es. del consumo por el mercado interno Absolutamente. y empieza a abrirse la economía. Digo, están en No el es peor de los apertura de la mundos. economía. Si Digo, hubo un por eso motivo, cualquiera que pero, tiene plata hoy Santiago, se lo pone en si la hubo- valorización financiera, Santiago, si comprarle hubo un banco motivo. y no ponerse una pequeña y mediana empresa. Es un tema financiero. Todo. Financiero, Tiene que ver todo. Pero si hubo Vos un querías motivo, hablar. pero pará, si hubo un motivo por el cual la economía estaba estancada en estos últimos 4 años. Otro es mito, preciso- 2.1 dijo el INDEC que Pero eso creció es el un año año, pasado. pero agarrá el promedio de los y últimos dijo 5 que años. los 4 Tenés años que agarrar el promedio de crecieron. los últimos No, 5 paren de años. mentir Pero con además, eso, disculpame, paren de disculpame, mentir con eso. que uno El de los INDEC puntos de por los cuales la Macri- economía está estancada el es porque INDEC no de ingresaban Macri- importaciones que el vienen a INDEC- producir. No, Entonces, mentira. por favor, El miremos bien INDEC los datos. de lo único que te Macri pido. dijo que el año pasado se creció 2.1 y que veníamos de crecimiento. Entonces, Pero, no por mientan supuesto. más con los datos Pero de pará, no, crecimiento. no, no, pero- Es pero- falso pero que hace hablar de 4 años mentir que de no datos del crecimos. INDEC, Pero ¿cuánto te da el Pero promedio? dijo Todesca. Pero ¿cuánto te da- Dígaselo a No tenés Todesca. autoridad. ¿Cuánto te da el Todesca. promedio de los Todesca. últimos Todesca años? No dijo que podés hubo hablar de crecimiento datos. económico. Truchaban las exportaciones. Pero Miguel, agarran un Truchaban año. las Pero agarran un exportaciones año. para Todesca parecer- y Todesca Pradgate es otra cosa. Todesca y Pradgate dijo que el año Estamos hablando pasado de hubo perspectiva. crecimiento Rachino, estamos 2.1. hablando No de digan perspectiva. más mentiras de que no se No creció en hablen los más de últimos 4 estadística, años. por favor. No tienen autoridad moral Lo dijo para hablar de Todesca. estadística. Entonces puede decir Lo lo que dijo quiera, pero Todesca. no podés defender las estadísticas de la etapa anterior. Lo por que favor. estoy diciendo yo que Todesca dijo y Pradgate dijo, que el INDEC de Pradgate y Todesca dijeron que el año pasado creció 2.1. Paren de mentir con el mito de que no había crecimiento económico. El que generó un proceso de Santiago, inflación en la Santiago. Argentina Por eso los votaron, fue por eso Macri. los votaron, Fue Santiago. ¿Cuánto Macri. estábamos creciendo? Eso es otra Por eso discusión. lo votaron, por eso es otro ganaron. debate. Eso es otro debate. Santiago. No El podés que hablar de las generó estadísticas del el que sistema generó acá. la estanflación en la Argentina fueron las políticas económicas de Macri que nos llevaron a un proceso de caída de producción Santiago. grave dicho por todos los datos de cámaras ¿Cuánto crecimos en 2014? ¿Cuánto Grave. crecimos en 2014? ¿Cuánto crecimos en 2014? En 2015 ¿Cuánto crecimos en 2014? ¿Cuánto crecimos? En 2014 ¿cuánto crecimos? El INDEC de Pradgate ¿Cuánto crecimos en dijo que 2014? Crecimos 0.8. Con el INDEC de 0.8. con el INDEC de Todesca. 0.8. Los Eso no es 4 estancamiento, años, los eso es el 4 estancamiento de la actividad económica. La inflación. 2.1, ¿Cuánto fue la inflación en 2014? 2015. En 2014 ¿cuánto Venía creciste? desacelerándose ¿Cuánto fuertemente. creciste en 2014? Dame el dato. Pero en ¿Cuánto creciste? 2014 0.8, 2015 Bueno, ¿y cuánto- 2.1 y ahora estamos cayendo. ¿Cuál fue la inflación en Ahora estamos 2014? cayendo. ¿Cuál fue la inflación en 2014? Creo que fueron 20, Cerca de 40. 22%. Cerca de 40. 30 y largo. Eso, 30 y largo. 22%. Por la con devaluación, un 30 y proceso de largo. desaceleración, Eso se llama esta con un inflación. No proceso- me digas No. ahora que la inflación es porque del si el nuevo año gobierno. pasado creciste, ¿cómo va a haber esta inflación? aparte- Si yo te explico qué es esta inflación, Eso es algo que estancamiento además más ustedes no inflación. entienden, porque para En el ustedes la inflación es por el 2015 hubo consumo. crecimiento económico. ¿Cómo me vas a No, no, decir y que hasta hubo esta hasta inflación lo si hubo defienden a crecimiento veces. económico? Hubo crecimiento 2014 no económico. creciste. Lo que estamos viendo En esta 2015 inflación, te recuperaste el del INDEC 2014. de Todesca dijo, paren de mentir con eso, No, está bien, yo no instalan digo- mito. Pero yo no digo que no, Instalan mito. En 2015 crecimos, Puro sí. mito. En 2015, Puro- pero pará, te lo los reconozco. 4 años En 2015 te lo dice, crecimos. Pero ¿y por qué dijiste hace poco que hace 4 años que venimos de no crecer? Porque si haces el promedio Entonces te da 0, ese es el punto. 2.1 dijeron. ¿Puedo- Entonces, puedo- nos llevaron a una estanflación. ¿Puedo- A ver, Andrés. Calmemos los ánimos, porque creo que... Depende así- de lo que digas, vas a calmar o No, no. no, pero creo que no se entiende nada de la discusión, podemos intercambiar puntos de vista. Yo entiendo que, volviendo al tema de la inflación, hubo un diagnóstico de parte del actual equipo económico, compartido por vos, de que la inflación, la causa era el déficit fiscal financiado con emisión. Este año se ha hecho una política, el Banco Central ha retirado dinero a la circulación, ha disminuido en forma nominal la base monetaria y tenemos la particularidad de que la inflación, lejos de bajar, se duplicó. Entonces creo que ahí, por lo menos podemos señalar como un consenso para mejorar hacia adelante, más allá de las posiciones, de que hubo un error de diagnóstico. Cuando el ministro Pradgate dijo la suba del dólar no va a impactar en los precios porque ya estaban ajustados a dólar blue, la realidad mostró un camino diferente. Aranguren, Cuando Sturzenegger en el Banco Central dijo la suba de las tarifas no va a tener impacto en los precios porque la restricción presupuestaria, como decías vos, va a hacer que las familias gasten menos en otros bienes y esos Que a corto precios plazo bajos. no se ve, que a corto plazo no Eso se ve eso. tampoco se ve a corto plazo. Veremos el tercer semestre, pero por ahora no se ve. No. Entonces lo que tenemos es una aceleración de la inflación que pasó de un 20 y pico por ciento Claro. el año pasado a un 40 y pico. Yo te puedo explicar por qué pasa eso. Ahora O si puedo querés darte mi hablamos. visión, por lo menos. Sí, cómo no. El diagnóstico de este año creo que
todas las consultoras afines al gobierno, hasta los mismos funcionarios, otro es que este año, si no hay tercer semestre, va a cerrar con una inflación más cercana al 40 que al 25 que había dicho el equipo económico, que realmente es una pérdida de credibilidad muy grande hacia afuera, en un plan económico que dice que en la confianza de los inversores externos está una pata muy fuerte del éxito, plantear metas de inflación por 25 y resultar 15 puntos arriba. Creo que eso es realmente un error muy grave para la presentación en sociedad de esta política. Y por el otro lado, una caída de la actividad económica que se conjuga por no entender que cuando la situación externa es difícil, cuando Brasil está cayendo, que antes no caía Brasil, cuando era el otro gobierno que tenía el poder, no, lo de Brasil no era nada. Ahora parece que lo de Brasil es todo. Pero bueno, lo de Brasil es real, Brasil está cayendo, los precios de las materias primas siguen bajos más allá de cierto repunte puntual. Entonces uno en esa situación lo que tiene que hacer es repuntar el mercado interno. ¿Qué estamos teniendo este año? Estamos teniendo la contracción del consumo por la suba del dólar, las tarifas, entonces cae el mercado interno y por el otro lado una parálisis total de la obra pública. Pará, porque estás que tirando yo creo, muchos temas. No, bueno, pero para terminar, dale. yo creo que la obra pública tiene que ser la herramienta de tratar de moderar esta recesión. Bueno, y Pero en base a eso, Macri hoy anunció 220.000 millones de pesos y los 20.000 millones de dólares, digamos, que en Davos se arreglaron como para atraer inversiones, dice que es un poco más lento, pero ya se refirió a la obra pública, generación de empleo. ¿Eso alcanza? Sí, Bueno, en algún hablaste de punto obra también, pública. fíjate vos que en algún punto el gobierno también coincide con el análisis de Andrés, ¿no? Esto de que con obra pública se va a reactivar, o sea, ¿Es eso así o no? La obra pública ayuda, digamos, Condición como... necesaria, pero no suficiente. uno gasta en Como obra efecto pública, multiplicador. pero uno gasta Sí. en obra pública y el dinero tiene que salir de algún lado. ¿A quién le va a pedir la plata? ¿Se va a endeudar con los acreedores internos? ¿La va a pedir afuera? ¿Va a cobrar más impuestos? Guarda con el efecto multiplicador de la obra pública porque no es tan así. Pero déjame volver al tema anterior, porque Andrés dice, fíjate que bajamos la emisión monetaria y estamos teniendo mucha más inflación. Hay un análisis muy interesante de dos profesores de afuera que se llama el análisis del populismo económico y cómo termina el populismo. ¿De dónde son los profesores? Y Rudy Dornbush y Edwards. Uno es chileno y uno es norteamericano, ¿no? Dortmund está muerto, Dortmund. Bueno, disculpa, por ahí se Analizaba murió. antes. Pero era un economista Pensé que lo había resucitado. No, bueno, no estaría mal un hombre de prestigio. No era el que había ofrecido que la economía argentina Rudy Dortmund es el que en 2002 dijo que Argentina tenía debía que manejarse por un ministro de Economía extranjera. offshore. Quería Está hacer muy bien. que Argentina Claro. fuera una colonia. Bueno, pero ¿Y más qué dijo allá, ahora? pero más allá de eso, el tema dijo es tras cómo las tumbas? terminan los procesos populistas y es algo que hemos visto nosotros en la experiencia, digamos, le ha pasado a todos nuestros Pero vos países. crees que Macri por hacer obra pública es populista. No. Yo estoy haciendo otro tema, que es la salida de los procesos populistas generalmente implica caída de la actividad económica, salto en los precios, caída del salario real. O sea, ojo, yo no vengo acá a defender este gobierno. Una Tengo salida- muchas objeciones con este gobierno, principalmente pensar que el motor de la economía es la obra pública. Para nada creo que sea así. No creo que abrir las importaciones genere desempleo, como dice este gobierno. No creo que haya que hacer un ajuste fiscal tan gradual y de solamente 2 puntos del gasto público, cuando en los últimos años lo aumentaste 20 puntos del O sea, que PBI. es un gradualista el Entonces, gobierno en ese para sentido vos, tengo en muchas el diferencias con proceso de Macri, ajuste. pero no me vengan a decir que la culpa de la inflación de este año es de Macri, porque no es para nada así. Es culpa del sinceramiento que viene después de 12 ¿Sabes qué años pasa? de desajuste Perdón, populista. Macri devaluó, Macri sacó las retenciones, Macri quiso Se llama sacar el sinceramiento del subsidio. tipo de cambio, ha pasado eso no en todos los es países del mundo. sinceramiento, eso digo, En muchos países ha pasado. digo, ¿Cuánta es gente bien podía comprar dólares marketinero cuando hablar había de cepo? sinceramiento, ¿Cuánta gente compraba dólares con transición, cepo? naturalización de la economía, con lo cual siempre los economistas ortodoxos que asumen el Ministerio de Economía hacen exactamente las mismas políticas económicas, con lo cual uno tiende a pensar Pero, que Santiago, te hago una pregunta. Perdón, terminá. Dale, después te hago una Porque si no, parece que siempre tienen la misma herencia, porque siempre hacen lo mismo. Bueno, es la primera vez que aplican la palabra sinceramiento. No, pero digo, digamos, pero las como decís que lo políticas han hecho todos pero lo las mismo, políticas digamos. ortodoxas las hicieron siempre igual. Pero Después le también pueden la llamar gente de sinceramiento. Scioli hablaba de sinceramiento y la gente de Massa también. No, dijo, Cualquiera nunca que Scioli hubiera habló una ganado. devaluación del 15, una devaluación del 50%, más en el debate me acuerdo que Macri le dijo, vos te parecés un panelista de 678, yo no voy a devaluar, no voy a sacar tarifas, no Vos voy a hablaste ajustar, con Bain, no voy a echar. hablaste con Blecher. Yo estoy hablando Bain y con lo que Blecher dijo te decían, bancaron esto, Miguel, yo bancaron estoy diciendo explícitamente. lo que dijeron Eso en el es la debate. economía. Macri dijo, Miguel. yo no voy a devaluar, yo no voy a sacar, yo no voy a hacer un ajuste, yo no voy a aumentar no voy a hacer tarifazos. Hizo todo Corre por eso cuenta lo de que había Macri, dicho es verdad. Macri. Corre Entonces, digo,
mintió e hizo Corre otra por cuenta. cosa, ¿sí? Corre Por eso por cuenta digo, de imagen. ¿cuál es el shock de confianza a un presidente que dijo durante la campaña un montón de cosas que después hizo todo lo contrario? Y después se ven en los datos. El shock de confianza es tener a unas LEVAC a Santiago. 37.5, porque si las La bajas LEVAC salen a está comprar alta porque la dólares, inflación es alta. prometió una lluvia de dólares de Davos. Esa, digo, si vos sacás el primer trimestre de inversión extranjera es casi igual al primer 20.000 trimestre de millones de 2015, dólares. con lo 20.000 cual no hay millones. lluvia de dólares, no hay shock de confianza. Y, Pero a ver, y lo que pero- está pasando pero es había que una cerrar- destrucción había de que la cerrar lo que economía. habían dejado Una ustedes. destrucción de la Había economía. que cerrar lo que habían dejado ustedes Siempre, con los holdouts. siempre Si que no, hacen un imposible. modelo económico a favor de los grupos económicos hablan de normalización de la economía. Siempre pasó igual otra en la historia cuestión. económica argentina. Y cuando hacen un modelo a favor de la gente es insostenible, Pero ¿por qué- es artificial pero, y tarde o Santiago, temprano va a explotar. pero ¿por qué hay que Siempre pensar- hacen el mismo Santiago, discurso tranquilo, marketinero. Pero tranquilicémonos. ¿Por qué hay que Yo estoy pensar? tranquilo. No, porque te pones apasionado y todos nos apasionamos, es un tema interesante, pero ¿por qué hay que pensar que algo que le haga bien a un grupo económico le va a hacer mal a la gente? ¿Por qué no pensar que hay una armonía de intereses en la que a la gran empresa le va Porque bien, una a la tasa- pyme le va porque bien una y al tasa de consumidor le interés va bien? como la que tenemos, Ok. para que aumente la rentabilidad del Ok, sistema Santiago, financiero es imposible. imposible Si vos- que le haya bien ok, si a la vos pre- pequeña y mediana empresa y a la clase Con la trabajadora. inflación que hay, con la Es inflación que hay, si imposible. vos prestás 100 pesos, ¿cuánto querés que te devuelvan? Bueno, ¿100 pero es, pesos? pero es la inflación ¿Cuánto que querés al generó año que viene? Macri. Díganle a Macri por qué sacó, dijo, Yo el déficit prefiero no fiscal, comentar sobre el eso, ya te lo déficit dije, fiscal la es verdad. 7.1, terrible. Y lo primero que hizo es bajarle la retención a los sectores agropecuarios ¿Puedo agregar- concentrados. puedo agregar una Entonces, cuestión? o era terrible el déficit fiscal o quería hacer una transferencia de recursos a los sectores agropecuarios, que es lo que está pasando. estaba A ver, Ese es el Andrés, objetivo. Andrés, el que Estaba tiró lo de matando la con obra ese. pública fuiste vos. ¿eh? Sí, no quiero agregar un... Que en realidad, en consonancia Si no hay con el crecimiento gobierno, del dijiste lo de consumo. la obra pública. Quiero agregar dos Sí, comentarios a ver. con lo que dice. Lo mandaron de la Uno es... Rosada, voy a Uno es, que si me anuncie pre- buenas noticias. si me permitís, Miguel, A ver. uno es la contrahistoria con Scioli, ¿no? Que está muy mencionado. Yo me canso de escuchar Blecher, Y Bain. Bain. Sí. Pero Scioli había anunciado a Batakis, no a Blecher y a Bain. Entonces habría que preguntarle a Batakis, que era... Batakis desapareció. Bueno, no importa, la pero digo- campaña la escondieron. Está bien, pero la... Yo la- estaba cuando anunció está- Batakis, estaba en Mar del Plata, Bueno. ni idea cuando dice Veamos- Batakis. veamos el Nunca más debate. después. Veamos el debate. Entonces yo digo, no hablemos ¿Qué dijo porque, Macri? porque, Pobre no, Batakis. porque no declaraciones Batakis, no hablemos de otros economistas que no fueron anunciados en nombre. No hagamos historia contrafáctica, miremos la realidad actual, me parece es un punto. Después con el tema de las LEVACs y el sistema financiero y esta tasa tan alta de interés que uno, Sí, digo, señor. yo estoy de acuerdo con él de que realmente si uno mira la inflación generada este año no es tan alta en términos reales, pero realmente dificulta el funcionamiento económico. Y la A mí actividad lo- productiva. A mí lo que me esencialmente. genera una duda es que los sectores que históricamente se han quejado del gasto público y del subsidio a sectores que tenían una ayuda social o un desocupado que no tenían aporte, no alcen la voz para denunciar que este subsidio a través de la LEVAC al sistema financiero representa más de 4 asignaciones universales por hijo para sostener la rentabilidad bancaria. ¿Dónde están los liberales ¿Cuál en es la el subsidio al Argentina? sistema financiero? Las LEVAC, ¿Cuál es? el Estado está sosteniendo la rentabilidad del sector financiero pagándote un 38%, directamente generando un déficit cuasi fiscal en Pero el Banco Central. ¿Dónde están nuestros liberales indignados con este plan descansar? Andrés, ahí Te recuerdo que coincidís, también Andrés. Te que están recuerdo- viviendo de la Andrés, teta del La Estado. bajó Te 13, Andrés, ahí 37.5 coincidís la con bajó. Miguel en 0,5. cuanto que hay, digamos, un aval al sector financiero con esta A tasa la de interés en las especulación, LEVAC y no al sector absoluto. productivo. ¿Quién En absoluto, anunció, María, quién acá el anunció tema, creación de o sea, puestos de es trabajo? una pregunta. No, en ¿Quién absoluto. anunció creación de puestos En de trabajo en la absoluto. medio de la ola de despidos? ¿Quién lo anunció? El sistema. A ver. Los bancos. Los bancos. Los únicos que están No, tomando no, gente no. son los bancos. No. Se ha La industria optado del por software la también ha anunciado. no. especulación. Hay empresas de la industria del software que han anunciado inversiones, el Sí. sector agrícola también. O sea, hay otros sectores que se están Inversiones, moviendo. no, puestos de Y- trabajo. Y te pregunto, puestos de Generación de trabajo, Miguel. los ¿Y ¿y bancos qué son nada las más. inversiones? ¿Quién A ver, crea ¿en puestos qué de se trabajo? traduce? ¿En qué se Plantearon los traduce? bancos. Miguel, Los ¿quién bancos. crea puestos de trabajo? Hoy Miguel? por hoy los bancos. ¿No hay una contradicción especulación-producción? Absolutamente. Que la vemos de un lado y del otro. Absolutamente. Pero Nosotros Salvo decimos algunos, grabar no, la algunos renta que financiera. trabajan Pero déjame- directamente
claramente. No, Pero ahora le pero en aumentaron la absoluto. posibilidad de sacar a 5 millones de dólares Bueno, eso por, sí, eso es otra cuestión. por mes. No, digo, tiene que ver con la fuga de capitales. Yo te digo una cosa. Fíjate el shock de confianza que tiene el gobierno de Mauricio Macri, que se recrudeció la fuga de capitales. Se Habían fugaron anunciado 90.000 el fin de millones la de dólares, regulación cambiaria, diciendo que No iba a vale haber la una fuga lluvia de de dólares y los dólares se están yendo. 90.000 para que millones de hablen de dólares. fuga de capital. Perdón, ¿cómo que Ustedes no? armaron un modelo nacional 100.000 popular, millones de pero dólares. carísimo. Ah, sí, no, carísimo. esto no es fuga de Pero 10 capitales. veces más fuga de capitales anteriores. No, perdóname. A ver, y lo que ¿Sabés falta hay encontrar por todavía? mes en No promedio, jodas. en promedio hay 3 veces más fuga de capitales Bueno, este eso- año eso que el no año es así, no hay nada pasado. que sustente. Obviamente, 1.500 millones de dólares promedio por mes de Se fuga de llevaron un capitales. PBI, hermano. No, Un PBI se Y llevaron, lo que, ¿sí o no? lo que se llevó el modelo neoliberal Por y que favor. se están llevando los grupos económicos con este modelo de valorización Discutamos lo que financiera. quiera, esto hay que la única corregirlo. lluvia Hay que de dólares corregir. que está viendo es una lluvia de dólares especulativa cortoplacita que están Sin viniendo duda, eso a poner la criticamos. plata al LEVAC y después se la Yo están ya te he llevando. dicho, yo ya te he No dicho, hay vamos inversión a criticar. extranjera Perdón, directa. está No hay cortada creación la de cadena trabajo. de pagos por este tema. Y bueno. Porque la gente prefiere no pagar lo que está debiendo en el norte, la factura a su proveedor, colocarlo en intereses, pasa el mes o los 2 meses, lo retira y entonces recién hace el Pero pago. entonces esto está Por eso demostrando. es que decimos que atenta contra Bueno, las pero pymes por y eso contra está la actividad y productiva bueno, global entonces, y contra las economías con regionales. esto está demostrando que Pero esto no beneficiar un implica sector. fuga, Pero es otra escuchame una cosa, cosa. fuga. Esto demuestra que beneficiando un sector como el sistema Estamos de financiero acuerdo. no es que se beneficie al conjunto de la economía argentina, Eso, sino a toda la eso, población. para nada. Es más, Déjame- es contrario. déjame Porque hacer no hay una Yo llevo inversión 40 años al lado de productiva. las pymes, Bueno, laburando, así que el Miguel, sistema productivo lo Miguel, conozco muy bien. déjame, te Bueno, pregunto, obviamente siempre es Salvo le que si el pregunto banco algo a Miguel. aumente la Le tasa pregunto algo a Miguel. 78% Seguí, perdona. rentabilidad, hay un Miguel. efecto derrame, Sí. que no va a Te haber. pregunto algo porque vos manejás el tema pyme, empresa, importación. Durante varios años en Argentina tuvimos tasa negativa, recontra negativa en términos reales. Sí, sí. ¿Le fue bárbaro a las pymes? Digo, Para te nada, pregunto. Bueno, para entonces nada. Toda tampoco la es una economía cuestión... regional hecha Bueno, bosta. entonces, Y con retraso cambiario también. la tasa de interés del Banco negativas Central fueron es a para los absorber ahorristas, pesos. ¿no? No, La no, tasa no, de no. crédito a las pymes siempre fueron positivas. No, no, no En los últimos necesariamente. años fueron positivas. necesariamente. Los planes de No, no. 15% Y de las tasa economías regulada regionales ahora son resulta malas. negativo Las también. políticas- Resurgieron las políticas economías públicas. regionales. La política Pero, a ver, de subsidio a las tasas de interés Alguna, que descapitalizan a los bancos. Con el aumento del Y otro gasoil y dato. el tarifazo, Hoy- las hoy economías están puteando regionales, todo. ¿cómo están? Las economías Bueno, están- dijeron, Otro dato. dije, Todavía perdón, digo, dijeron pero te que digo con la otro dato. devaluación las economías regionales iban No, a no. reconstruir, bla, bla, Alguien se están alguien destrozadas. pensaba que la Bueno. competitividad tenía que ver solamente con el tipo de cambio. Sí. Yo creo que hay una agenda Sí. de la competitividad donde una cuestión es el sinceramiento cambiario, pero después hay todas las políticas impositivas, las políticas crediticias. El aumento del gasoil incentivos aumenta la puntuales. competitividad. Mari- ¿Cómo? El aumento del gasoil y los Para tarifazos nada. aumenta Te hago la una pregunta, competitividad. Santiago, te hago una Entonces pregunta. devaluaste las ¿Te puedo economías hacer una regionales, pregunta? las estás Ese es un tema. destrozando. Sí, sí, Santiago, sí, bueno. Santiago, ¿cuánto cuesta el litro de nafta en Venezuela? Está regalado, ¿o no? Está regalado. ¿Cómo le va a Venezuela? Es un desastre. Desastre. Es una crisis humanitaria la que tiene. Tiene ¿Pero qué hace tiene que 14 ver? años ¿Qué congelado, tiene que ver? congelado el No precio del podés combustible comparar las para fomentar la situaciones. competitividad de No la podés economía comparar las y no ha servido. situaciones. Ha ¿Cuánto está el litro de generado nafta en China? escasez, ¿Cuánto está el litro de crisis. nafta en China? No lo sé, te agradezco me lo diga, me lo puedo Bueno, contar. está mucho más barato, un cuarto que en Argentina. Sí. ¿Y China cómo le va? Bueno, le va bien, pero bueno, Yo entonces digo, ¿cuál no es el podés punto? cambiar ¿Cuál es el punto? realidades. Entonces no me Tenés hable que del ver la tarifazo. realidad. Podés convivir Pero con una tiene- tarifa razonable de nafta, Pero de gasoil. lo que te estoy Pero diciendo es que con el hablemos aumento del seriamente. gasoil ¿Cuánto está en los España? tarifazos- Y en España está más caro. No, lo que ¿Y te- cómo le va? Y, tienen, lo y que son te más quiero ricos que decir- nosotros. Ah, Obviamente. como que lo que quiero decir es que no podemos agarrar un dato al voleo de cualquier cosa Pero por y supuesto, sacar por eso te lo digo. conclusiones. No, vos lo hiciste. Así. Pero por eso Acabas te de lo digo, hacer porque eso. vos estás diciendo Porque que yo la mañana- suba del gasoil destroza la Pero las competitividad. economías regionales No es están- así. pero lo las que te digo es que economías no podés regionales se tomar están un dato, quejando. No podés tomar un dato y decir, en Venezuela pasa esto, la nafta es barata, entonces por eso Venezuela anda mal. y acá No, cara- yo no digo eso. ¿Qué quiere decir? Yo digo, yo digo. No, según yo tu digo, análisis, yo digo. déjame terminar, Dale, porque dale, yo- dale. según tu análisis, Sí. entonces cuanto más cara está la nafta, mejor le No, compra ahí. porque no estás entendiendo. No, porque no yo me estoy estás entendiendo. sacando. No, me al parece contrario. me parece a mí que la política de las naftas, claramente se habló. Acá se habló de que íbamos a sincerar las tarifas para reducir el déficit, porque ese era el cuento de la inflación. Ahora, Pero el cuento de la acaba- inflación, Andrés, Sí, tuvimos muchos años de inflación, tuvimos sí. hiperinflación Perdóname, acá. El problema ese- siempre fue el ese- mismo. por eso, en el relato no me digas oficial- que es culpa del supermercado, de la nafta, no, o sea. no, lee lo que yo digo y no digo eso tampoco. El relato de la inflación De la soja, tampoco. por el déficit fiscal, ¿qué hicieron ahora? Han subido los combustibles, han subido el gas, pero han subido el precio mayorista que reciben las petroleras Sí, eso es, y eso- han eso- transferido recursos de toda la población a 10 petroleras. ¿Para que produzcan más? No, porque subsidian encima, ahora el consumidor va a subsidiar un precio mayor que el internacional, que yo estoy de acuerdo si fuera para realizar inversiones buscando la soberanía energética, pero acá no hay ni siquiera una negociación con las empresas de planes
planes de inversiones. Simplemente se acordó
porque sí, en el marco de decretos donde una ley de emergencia de energía permite que se tomen medidas sin que intervenga el Congreso, sin hacer audiencias públicas, sin auditar a las empresas, una transferencia fenomenal de recursos que en un contexto de competitividad difícil con Brasil cayendo, nosotros tenemos que tener todos los ojos atentos de dónde ganar competitividad. Así es. Y en ese marco estamos aumentando la nafta, estamos aumentando el gas, estamos aumentando todos los costos internos, pegándole todavía más al consumo interno, al salario de la gente. Y las empresas, en vez de ser más competitivas, porque decían, no, con el dólar sincero, con la sinceridad, tanta sinceridad, llorábamos de sinceridad, y resulta que ahora las empresas están todas en la lona con un dólar a 14, 15 pesos. ¿Qué pasa? ¿No era que era la solución para todo? Entonces, saquémonos la miopía ideológica y discutamos políticas en serio hacia adelante. El dólar, Andrés, políticas que tomen en cuenta los errores cometidos. El dólar no es que era la solución a todo, pero vos tenías un sistema que se llama control de cambios, que existe en 4 países en el mundo. Entonces, evidentemente, si había algo que ahuyentaba... de cantidad. No, pero sí. Porque desigualdad y miseria existe en todos los países del mundo. Vos me decís no en los niveles que existen en Argentina. ¿Estás a favor de la desigualdad y la miseria por eso? No en los niveles que existen en Argentina. Yo te digo lo que hacen los países normales. Universidades privadas. ¿Vos estás a favor de las universidades privadas? Pero Andrés, no me escuchás. Cuando vos le confiscás la riqueza a los productores vía cepo cambiario, es una confiscación de riqueza. Por algo se eliminaron los controles de cambios. Cuando se han eliminado en todos los países. Cuando se cobra el impuesto al valor agregado, no estás confiscando. Vamos a una demostración. Es un impuesto. Todo impuesto es una confiscación, pero es un tema de grado. ¿Cómo fue la cosecha de 2015, la de 2014? Si hubiera habido esa ¿Cómo habría confiscación? sido sin cepo? Esa es la verdadera pregunta. ¿Sabes qué pasa? ¿Cómo habría sido sin retenciones? Ciencia ficción. Yo lo que te digo, durante tu supuesta confiscación, que uno puede decir se hizo una política impositiva de gravamen a los sectores exportadores, puede estar a favor o en contra, pero no hablemos de confiscación porque el Estado estaba en todo su derecho. Es confiscación, pero al margen de eso. Al margen de eso. ¿Cómo evolucionó la cosecha del campo en crisis? Mal en comparación con lo que debería haber evolucionado, te lo dice la gente del sector. Sí, pero podría haber crecido mucho más. 2015. Tuvimos 40 millones de cabezas de ganado cuando podríamos haber tenido 70 millones. Gracias a las retenciones, 150 frigoríficos menos. Gracias a prohibir exportaciones de carne. Vamos cerrando el debate. Yo estoy de acuerdo con vos. Lo que yo digo es que lo que estamos escondiendo ahí es que nosotros hubo errores de política agropecuaria, seguro. ¿Fueron en contra del campo? No. Hubo una política agropecuaria donde sectores exportadores, sobre todo de agrocommodities, soja y maíz, ganaron muchísima plata. No hubo la capacidad. Los que más se quejaban, sin embargo, eran los pequeños y medianos, los de la Federación Agraria Argentina. Bueno, pequeños y medianos empresarios, vamos a hablar después, viene un debate con pequeños y medianos empresarios. Gracias a ustedes por el debate, manteniendo cada una su postura, cada uno. Muchas gracias. Después de la pausa, entonces, recibimos a pequeños y medianos empresarios que nos van a hacer referencia sobre cuál es la situación en cada uno de sus sectores. Es un debate para no perdérselo.